No sé hasta dónde me escucharon. Estaba comentando Estaba acerca del... explicando el balance general. Ok. Bueno, les decía que el balance general para que se consiga una situación financiera aceptable o sana, ¿sí? Que digamos que la empresa tiene fuerza financiera, el nivel de endeudamiento no debe superar la tercera parte de los bienes. ¿Qué me refiero con esto? Si una empresa tiene activos, es decir, tiene bienes, propiedades, por 10 millones de pesos, entonces el endeudamiento, ¿De jamón o de huevo con jamón? el nivel de endeudamiento no debe de ser superior a la tercera parte, es decir, no debe de superar los 3.300.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando una empresa supera el nivel de endeudamiento, por ejemplo, que tenga bienes por 10 millones de pesos y el endeudamiento sea de 5 millones, aunque sea superior el nivel de bienes, no es recomendable. ¿Por qué? Porque los bienes, por ejemplo, tardan en convertirse en dinero en efectivo. Y generalmente, aunque tú los tengas registrados con un valor para convertirlos en dinero en efectivo, probablemente no obtengas ese mismo valor económico, ¿sí? Entonces, siempre contablemente se recomienda que para que una empresa se considere que su situación financiera sea buena o tenga fortaleza financiera, su nivel de endeudamiento no debe de superar eh, el 33%, la tercera parte del total de sus bienes, ¿sí? Entonces, si una empresa lleva, por ejemplo, el balance general auditado, por ejemplo, a un banco y solicita un financiamiento, pues obviamente tiene que tener los bienes suficientes para que pueda absorber el nivel de deuda que quiere adquirir con el banco, ¿sí? Entonces aquí se detallan en el balance general todos los bienes. Si la empresa tiene, por ejemplo, pues obviamente las mercancías que se tienen un valor. Si tiene cuenta de cheques en un banco, es decir, que tenga fondos en una cuenta bancaria. Si tiene equipo de reparto, ya sea camiones, camionetas, trailers, la maquinaria, obviamente, la herramienta, pues obviamente terrenos, edificios, todos esos son bienes, ¿sí? Y esos bienes representan un valor económico, ¿de acuerdo? Entonces ahí se detalla en este documento el nivel de bienes y el nivel de deudas que la empresa posee. Bueno, el estado de resultados es otro documento contable. Este documento nos va a permitir mostrar cuál es el resultado, de ahí su nombre, es decir, cuál es el nivel de utilidad o el nivel de pérdida que tiene la organización al estar operando en un periodo de tiempo determinado, que generalmente tanto el balance general como el estado de resultados tienen que ser por lo menos anuales. La ley obliga, si acuerdan, la contabilidad financiera es obligatoria por ley y obliga a que las empresas muestren obviamente, el nivel de operación a través de los estados financieros y estos documentos tienen que ser mínimo anuales. Digo, la empresa podrá presentar en este. Entonces, en el estado de resultados decimos que es otro documento contable donde se va a mostrar, pues obviamente, el nivel de pérdida o el nivel de utilidad, las ganancias. ¿Sí? En este documento se va a mostrar detalladamente por qué razones ingresa dinero a la empresa. Y también se muestra detalladamente por qué causas de la empresa sale dinero.
Entonces, acuérdense que aquí la contabilidad va a controlar todos los recursos, todos los ingresos y todos los egresos. El balance va a mostrar todos los bienes y todas las deudas. Y en el estado de resultados se va a mostrar por qué razones se está ingresando dinero a la organización y por qué causas está saliendo dinero de la empresa. De tal manera que si nosotros sumamos todos los ingresos y restamos todos los egresos, pues nos da el nivel de utilidad que la empresa va a tener. Y en base al nivel de utilidad, por ejemplo, se pagan los impuestos correspondientes al SAT y en base a la utilidad, también se hace el reparto de las utilidades a los trabajadores, ¿sí? Bueno, ahora en el estado de resultados, que es el que vamos a empezar a ver ahorita, en el estado de resultados o de pérdidas y ganancias hay dos tipos de cuentas, ¿sí? Las cuentas obviamente son conceptos que se utilizan en las empresas y donde se registran todos los movimientos, todas las operaciones que ocurren pues en la propia organización, ¿sí? Entonces, en el estado de resultados se utilizan cuentas de deudas o de gastos. Obviamente estas representan pues salida de dinero, salida de efectivo, ¿sí? Entre las cuentas deudoras o de gastos está la cuenta de costo de ventas, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, sobreventas y otros gastos. Todas estas cuentas son deudoras, representan desembolsos, ¿sí? Por ejemplo, la cuenta de costo de ventas representa, esta cuenta se va a utilizar cuando se vende mercancía, que es el giro principal de la empresa, la venta de mercancía o la venta de servicios. Aquí se registra cuánto costó esa mercancía que está vendiendo, ¿sí? Entonces, esto es lo que representa la cuenta de costo de ventas, lo que se va a utilizar siempre que se realicen ventas, ¿sí? Siempre que se realicen ventas se va a utilizar la cuenta de costo de ventas y obviamente esa cuenta representa pues obviamente lo que se dio para poder producir el artículo que se vende o el servicio que se está proporcionando, ¿sí? La cuenta de gastos de administración. ¿Qué representan la cuenta de gastos de administración? Todos los desembolsos que hace la empresa para que funcione el departamento administrativo, es decir, para que se lleve a cabo la gestión o la administración de la empresa. Por ejemplo, las empresas pues tienen personal administrativo, probablemente tengan secretarias, un gerente general, a lo mejor tienen un departamento de recursos humanos, tienen un departamento de contabilidad. Todo eso, pues son gastos administrativos. La luz, el agua, el internet, el servicio telefónico, que son servicios que son indispensables para que una empresa se pueda administrar correctamente, ¿sí? Los gastos de ventas que también son desembolsos que se realizan en una empresa y que, como su nombre lo dice, favorecen o facilitan la venta de los productos. Háblese de publicidad, por ejemplo, la propia venta de vendedores, por ejemplo, los sueldos de los vendedores, las comisiones de los vendedores. Si tenemos mercadólogos que hacen publicidad o que diseñan estrategias de marketing, serían gastos de ventas. Si tenemos un local para la venta de los productos, pues los servicios del local, agua, luz, teléfono, internet, ¿sí? Gastos financieros son todos aquellos desembolsos que se realizan por el movimiento del dinero. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si la empresa solicita un préstamo al banco y tiene que pagar intereses, los intereses de gastos financieros, ¿sí? Entonces son pagos que se realizan o son desembolsos que se realizan por el uso o el manejo del dinero. Si, por ejemplo, para que nos den un préstamo, nosotros tenemos que pagar, por ejemplo, una comisión por apertura de cuenta, ese sería un gasto financiero.
Si, por ejemplo, tenemos invertido en acciones, la compañía invierte en acciones de otra compañía y al venderla resulta que tenemos pérdida, las compramos a un precio y se devaluaron las acciones, las vendemos, tenemos una pérdida, eso sería un gasto financiero, ¿sí? Entonces, son desembolsos por el manejo del dinero. Devoluciones sobre ventas, pues obviamente representa las devoluciones, propiamente dicho, que nos realizan los clientes que se habían comprado mercancía por cualquier cuestión, ¿sí? Entonces, esta devoluciones sobre ventas representa la mercancía que nos devolvieron por cualquier circunstancia, por defecto, porque no les gustó, por cualquier motivo, ¿sí? Otros gastos, aquí representa pérdidas o desembolsos por cuestiones diferentes a los que ya comentamos en todas las notas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos mercancía en una bodega y resulta ser que se inunda la bodega y echó a perder producto. Ese producto, si ya se echó a perder, pues no lo vamos a recuperar. Entonces ahí entraría como otro gasto, ¿sí? Aquí con todas estas cuentas nosotros estamos registrando los aspectos por los cuales la empresa tiene desembolsos o tiene pérdidas, ¿sí? Ahora, con estas cuentas acreedoras, en estas cuentas acreedoras se va a registrar el ingreso o la ganancia, ¿sí? Solamente hay tres razones por las que puede entrar dinero a la empresa. El primero, pues obviamente son las ventas. Si somos una maquiladora de ropa, pues la venta de las prendas de vestir es lo que va a generar ingreso, ¿sí? Si somos una industria mueblera, fabricamos muebles de madera, ¿qué es lo que va a dar el ingreso? Pues la venta de los muebles de madera. Si somos, por ejemplo, un hotel y nos obviamente brindamos el servicio de hospedaje, ¿qué es lo que va a generar el ingreso en el hotel? Pues la venta del servicio de hospedaje, ¿sí? Entonces, ventas aquí representa el ingreso por venta de productos o servicios, básicamente. Ahora, hay otras cuentas que también representan ingreso en la organización, que es, por ejemplo, la cuenta de productos financieros. En esta cuenta de productos financieros se va a registrar el ingreso por el movimiento del dinero. Si se fijan acá en gastos financieros es cuando hay desembolsos o pérdidas por el manejo del dinero. Aquí en productos son ingresos, ¿sí? Que se tienen por el manejo del dinero. Por ejemplo, si nosotros prestamos dinero y cobramos intereses, ese es un producto financiero. Si, por ejemplo, nosotros invertimos en acciones y en lugar de darse hay un superávit, las acciones ya tienen un valor mayor, las vendemos, esa ganancia sería un producto financiero, ¿sí? Otros productos son ingresos que las empresas pueden tener de manera a lo mejor esporádica o menos frecuente por cualquier circunstancia diferentes a las ventas o al manejo del dinero. ¿Qué ejemplo podemos poner? Bueno, si tú eres una compañía, por ejemplo, la fábrica de muebles de madera y, por ejemplo, el desperdicio que se tiene al cortar la madera, los pedazos o los retazos de madera que se venden, por ejemplo, como leña, ese es un ingreso distinto a la venta del dinero. Por ejemplo, el acerrín se va acumulando y se puede vender también. Entonces, ese desperdicio se puede recuperar un ingreso, claro que es un ingreso mínimo, pero a fin de cuentas, pues es un ingreso. ¿Por qué? Porque si eres una empresa maderera, vas a estar produciendo desperdicio de esa naturaleza todos los días. Entonces, por semana, por quincena, por mes, puedes obtener un ingreso a lo mejor mínimo, pero es un ingreso a fin de cuentas, ¿sí? Entonces, no hay otras razones por las que ingrese dinero, ¿sí? Entonces, aquí la contabilidad nos controla totalmente los recursos. ¿Por qué razones está ingresando dinero? ¿Por qué razones está saliendo dinero?
¿sí? Entonces, cuando tenemos nosotros los documentos contables, los estados financieros, podemos saber si la situación financiera corresponde al nivel de operaciones. Es decir, si el nivel de utilidad justifica que la empresa tenga a lo mejor demasiados bienes. Si nosotros, por ejemplo, aquí checamos los estados financieros del año anterior, bueno, por ejemplo, desde el 2010, y resulta ser que la utilidad es de, por ejemplo, 400,000 pesos. ¿Sí? Entonces, en 10 años, si más o menos has tenido el mismo de utilidad y resulta ser que aquí tú tienes bienes, a lo mejor de 800 millones de pesos, pues ¿cómo le hiciste para adquirir todos los bienes? Si el nivel de deuda es mínimo, entonces no checa aquí. Entonces, por eso cuando se auditan los estados financieros, pues salen a relucir todas las inconsistencias, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que facturan muchísimo cuando realmente esa facturación que generan no corresponde al nivel de operación de la empresa, ¿sí? Entonces aquí, cuando se auditan los estados financieros, sale a relucir las cifras que se muestran son consistentes, son congruentes con el nivel de operación que realmente tiene el negocio, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver el primer estado, que es el estado de resultados. Fíjense bien. Bueno, aquí en el estado de resultados, esta es la estructura que va a tener el estado de resultados, ¿sí? Digo, salvo que algunas cuentas no se generen en la empresa, pues se van a omitir. Pero siempre este va a ser el orden, por llamarlo de alguna manera, esta estructura de un estado de resultados. Las ventas totales, ¿sí? Es decir, todo lo que yo vendí, si soy, ejemplo, una fábrica de muebles, aquí, las ventas totales me representan todos los muebles que vendí, por ejemplo, en el 2018, ¿sí? Entonces, este es el ingreso principal, las ventas, que es el giro principal del negocio. Háblese de muebles. Si estamos hablando de un hotel, pues obviamente el hospedaje, la renta de las habitaciones. Si estamos hablando, por ejemplo, de una tienda departamental, pues todos los productos que vendió durante ese año. ¿Sí? Entonces aquí, pues depende del giro del negocio. A las ventas totales, nosotros le vamos a restar pues las devoluciones sobre ventas. Lo que me devolvieron los clientes que me habían comprado, se lo voy a restar a las ventas totales y voy a tener las ventas netas, ¿sí? Es decir, lo que realmente vendí, lo que tengo registrado en la realidad como venta de mis productos. A las ventas netas, lo que realmente se vendió, voy a restar el costo de ventas. Acuérdense que el costo de ventas es lo que yo invertí para poder vender. Si estamos en una fábrica de muebles, pues la materia prima, yo ¿qué invertí para fabricar los muebles? La materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Son los tres elementos del costo, ¿sí? Entonces, a las ventas netas le voy a restar el costo de ventas, ¿sí? Y me va a quedar la primera utilidad o la primera ganancia, que se le llama utilidad bruta, ¿sí? Por ser la primera. Yo vendo, le quito a lo que vendí, le quito lo que invertí, ¿sí? Los productos financieros. Estas cuatro cuentas se les conoce como gastos de operación. Estas cuatro cuentas son los que funcionar, por eso se le llama gasto de operación, permiten operar al negocio. Estamos hablando de la empresa, la industria, pues yo necesito
gestionar ventas, necesito personal que esté contactando, que haga promoción, que haga publicidad, porque si no, no voy a poder vender. Yo necesito... agua, chiles curtidos. No hay agua. Por el pan. Yo necesito, pues obviamente, tener personal administrativo que permita la gestión del propio negocio. Es decir, yo necesito personal a lo mejor que esté, los pagos, que las obligaciones, cumpliendo con las obligaciones que cumplir como empresa. Necesito personal que haga las contrataciones, que elabore la nómina, porque si no tengo personal simplemente que haga los pagos o que genere nómina, que esté atendiendo, por ejemplo, a los clientes, proveedores, pues obviamente no se puede administrar un negocio. Entonces necesito gastos de administración, ¿sí? Y productos financieros y gastos financieros que son complemento de precisamente la operación de la empresa. Entonces, a la utilidad bruta yo le voy a estar siempre los gastos de operación y me va a dar la utilidad de operación. Es decir, es la segunda utilidad. ¿Sí? Luego, a la utilidad de operación, yo le voy a quitar otros gastos, otros productos y me va a dar la utilidad antes del ISR y del PTU. ¿Sí? Sobre esta utilidad se calcula el 30% del impuesto sobre la renta y sobre esta utilidad se calcula la participación de los trabajadores en la utilidad, que hasta este momento son estos porcentajes. Esos porcentajes, obviamente, si la ley los cambia, pues obviamente nos tendríamos que adaptar como empresa para respetar los porcentajes, ¿sí? Bueno, y una vez que yo ya le quito el ISR y el PTU, nos queda la utilidad neta del ejercicio, ¿sí? Entonces, sí tenemos que razonar, entender muy bien cuál es la naturaleza de las cuentas, para que no van a confundirse con que se suma. Las ventas representan entrada de dinero, ¿sí? El costo, los gastos son cuentas deudoras, es decir, van a representar desembolso, salida de dinero, ¿sí? O disminución. Por ejemplo, o se va a ir sumando. Eso es importante que lo entiendan y lo razonen de esa manera para que no se confundan a la hora de ir poniendo las cantidades, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que los estados financieros, como en el caso del estado de resultados y el balance general, tienen una estructura similar. Ambos cuentan con un encabezado. Si se fijan aquí en la parte superior, tenemos el encabezado. ¿Qué forma el encabezado? Pues obviamente el nombre de la compañía, el tipo de documento que en este caso es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, y la fecha que comprende ese estado de resultados, que siempre es del inicio al término del periodo. Es decir, aquí no se está especificando que este estado de resultados es el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Estos datos que van en la parte superior y van centrados se les llama encabezado. Esto que les acabo de comentar ahorita, donde ven las cuentas y obviamente estas columnas son para registrar las cantidades de cada cuenta, se le denomina cuerpo de lo que es el estado de resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se detalla o se desglosa el nivel de ingreso y el nivel de desembolso que está en la compañía. Y por último, pues obviamente en la parte inferior debe venir nombre y firma del contador que elaboró
el estado financiero, en este caso el estado de resultados, y el nombre y la firma del representante legal o del gerente general, ¿sí? Cuando los estados financieros están auditados, obviamente tienen que venir las firmas y tiene que venir obviamente el auditor que obviamente está verificando la autenticidad de las cifras, ¿sí? Cuando nosotros presentamos estados financieros, por ejemplo, y no van firmados o no van auditados, pues no tienen validez, ¿sí? Entonces, eso es importante que se tenga en consideración. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a elaborar un primer ejemplo de cómo elabora un estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Ah, queda nada más, Dígame. queda nada más 1 minuto con 11 segundos. Por Inge, antes de favor. que se desconecte así rápido, ahí tiene varias columnas, tiene 4 columnas donde me imagino que se van a meter datos. Sí. Únicamente para evaluar del 1 de enero al 30 de diciembre del 2018 nosotros utilizaríamos una columna, ¿verdad? Las otras son como para ejemplos, nada más. No, ahorita va a ver cómo se acomodan las cifras. Ahorita le Oh, explico cómo las vamos a usar. perfecto, gracias. ¿Sí? Ándale pues.